Yo estoy convencido de que Estados Unidos está viviendo una crisis histórica. Hay periodos en los que hay mucha estabilidad y en los que no cambia nada. Hay periodos en los que cambian muchas cosas, son épocas de cambio, pero lo que estamos viviendo es ya un cambio de época. Son tantos los cambios que se están viviendo que va a cambiar todo el mundo. Está cambiando todo el planeta. La última vez que pasó eso fue precisamente en la década de los 80 con la caída del bloque socialista, con la caída del muro de Berlín, con la llegada y con la implantación del neoliberalismo. Después de décadas de hegemonía norteamericana, después de décadas de que imperara en todo el planeta el consenso de Washington, después de épocas en las cuales el neoliberalismo fue la voz cantante y de que Estados Unidos fue el hegemón del planeta, ese modelo ha llegado a un punto de crisis. Estados Unidos ya tiene competidores a nivel comercial. China tiene más socios comerciales que los Estados Unidos y lo ha hecho además sin violencia, sin agresión, sin amenazas militares. Pero además hay otros actores como Rusia, la India, China, Sudáfrica, Irán, etcétera. Son actores importantes. Entonces estamos entrando a un mundo multipolar. Pasamos de un mundo totalmente hegemónico, dominado por Estados Unidos, a un mundo que es multipolar y además el modelo neoliberal entró en una fase de crisis final. Una guerra, por el amor de Dios. Al lado de esto, además, se está dando un fenómeno muy peculiar, y es que en el seno del imperio, en la cúpula del imperio, hay un cambio importante. Es decir, durante décadas quien dominó fue esta cúpula neoliberal, que incluso logró armar una suerte de gobierno multinacional, que es un gobierno que tenía órganos de gobierno específicos, el grupo de los 7, el grupo de los 8, el grupo de los 9, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, la ONU, la OEA, etc. Es una suerte de gobierno metanacional, el gobierno global, que además imponía en todas las latitudes su proyecto. Quien decidió en México los salarios no eran los mexicanos, no fue el gobierno mexicano, era el Fondo Monetario Internacional. Quien decidió cómo se manejaba la deuda no era el pueblo de México, era el Fondo Monetario Internacional, era Washington. Quien decidía las políticas de seguridad durante mucho tiempo no fue el gobierno de México, fue Michel Chertoff, fue Estados Unidos, fue Washington. Entonces ese modelo está entrando en crisis. Está entrando en crisis, entre otras cosas por la aparición de otros actores, pero también por el hecho de que el continente latinoamericano ya no aguanta más. Y según nuestras proyecciones, el FMI y el Banco Mundial se pueden ir al carajo. Y empezó a haber una oleada progresista, es decir, que donde arranca esa crisis es precisamente con la oleada progresista que se da en América Latina. Y hoy además se está dando un fenómeno muy peculiar en la cúpula del poder, y es el hecho de que el viejo sistema capitalista también entró en crisis. Entró en crisis y hay una fractura dentro de los liderazgos del capital. Dentro de esas fracturas del liderazgo del capital ha surgido una nueva élite. Durante varios siglos lo que dominó fue la lógica del capital industrial. Hoy en día lo que está marcando la pauta de la economía a nivel global son las lógicas de la renta del espacio virtual. Hay una nueva élite de grandes señores. Eso es un trabajo que hizo Cédric Durand en Francia y que además lo retomó Yanis Varoufakis, muy importante, que te hablan del tecnofeudalismo. Son señores tecnofeudales, señores que cobran renta, ya no de la tierra como lo hacían los señores de la Edad Media, sino del espacio virtual. Y son tributarios de estos señores, personajes como por ejemplo los choferes de Uber, los rentistas de Didi. Hay un sector enorme de la economía que gira alrededor del espacio virtual, alrededor de Google, de Amazon, de todo ese tipo de aparatos. Y esos señores estuvieron aliados a Donald Trump hasta hace muy poco tiempo y muchos todavía siguen ahí. Trump entra a la Casa Blanca de la mano de Jeff Bezos, de Elon Musk, de todos estos señores tecnofeudales. Pero fíjate, además de todos estos cambios, hay una cosa que hay que señalar. Jean-Luc Mélenchon publicó un libro que es fantástico, que yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Yo de hecho no lo pude leer bien, lo tuve que estudiar. Es un libro muy sofisticado en el que habla precisamente de los cambios que se están dando en la sociedad en estos tiempos. Habla de un cambio importante en materia numérica de la población. La población se está duplicando cada vez más rápidamente, entonces esto provoca un cambio en el planeta. Habla, por supuesto, del cambio climático, habla de todos los cambios que se están dando, y eso, por supuesto, te habla de un futuro que si sigue en las lógicas en las que va el régimen dominante, va a ser un futuro totalmente distópico. Entonces, en este contexto, además, se da un fenómeno que es muy peculiar y que es muy preocupante.
que es el hecho de que de repente hay una crisis en la cúpula del poder y llega al gobierno del imperio, que todavía sigue siendo el imperio más poderoso del planeta, un personaje que la verdad no tiene la talla de un estadista. Un personaje que de repente empieza a hacer cosas que resultan preocupantes porque parecen ser ocurrencias. La inteligencia es artificial, pero la locura es real. No es un hombre que parezca entender lo que está pasando, es un hombre que parezca entender los cambios en el planeta y está empujando toda una serie de políticas que pues son muy riesgosas, ¿no? Y que ponen en riesgo, que ponen en crisis, que ponen en jaque la propia economía del país que dirige. Todo esto que está haciendo de los aranceles es verdaderamente contraproducente. Todo lo que está haciendo sobre los migrantes es contraproducente para la economía norteamericana. ¿Quién va a recoger las cosechas de Estados Unidos si corre a los migrantes mexicanos? Es decir, son cosas muy complicadas que están haciendo, y es un señor además que está como a remolque de otras lógicas internacionales, como por ejemplo en la guerra del Medio Oriente, va muy a remolque de lo que establece Netanyahu, y no sabemos hasta qué punto está siguiendo o no los consejos que le da el Estado norteamericano, ¿no? Que tiene aparatos ya muy probados, con gente muy sabia en sus temas, que se la sabe de todas en su área, etc. Entonces no sabes hasta qué punto los está escuchando. De hecho, hay una declaración de Trump en la guerra de Irán que a mí me puso los pelos de punta, que es cuando Trump en la Casa Blanca, con el pretexto de que están poniendo una bandera, dice: ni yo sé qué es lo que voy a hacer. No, pero sabemos que las opciones son una canallada, un disparate, una bestialidad, una tontería. Es lo que menos esperas de un dirigente, de un estadista. Un estadista sabe lo que va a hacer, puede no decirlo, pero él tiene que tener muy claro lo que está haciendo. Entonces es un momento preocupante, es un cambio de época donde además la principal potencia del planeta está siendo dirigida por un hombre volátil que no tiene muy claro lo que está ocurriendo, y de repente tenemos que preocuparnos los ciudadanos del mundo de la psicología del personaje, ¿no? De repente no sabes si la decisión que está tomando es una decisión de Estado muy reflexionada o si es simplemente un capricho del momento. Y esto, por supuesto, está marcando la relación con México. Y esto, por supuesto, es muy preocupante a nivel nacional. Yo estoy convencido de que Claudia Sheinbaum ha actuado con una enorme inteligencia, ha mantenido la cabeza fría, el corazón caliente. Hay que revisar todo lo que dice el presidente Trump. Por eso siempre digo que hay que tener cabeza fría y no tomar las frases aisladas. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. Es importante siempre tener la cabeza fría. Pero sobre todo está defendiendo los intereses de México y la economía de México, y está empujando lo que puede empujar. Hay que decir que en este mundo cambiante se abren las posibilidades de que pues, los países que no son centrales puedan hacer cosas que antes no podían hacer. Entre otras cosas, puedan consolidar sus estados nacionales, que es lo que está haciendo la Cuarta Transformación con mucho énfasis. A matacaballo, estamos tratando de consolidar un proyecto de nación soberana. Y obviamente esto lo entienden los Estados Unidos, lo entienden diversos actores de los Estados Unidos, y están actuando, y estamos recibiendo señales que son muy preocupantes en este sentido. Y hemos recibido varias. Sabemos que Trump en su campaña, en la primera campaña electoral que tuvo hace ya varios años, y en esta, tomó a México un poco como caballito de batalla. Hizo de México uno de los enemigos de un sector del pueblo norteamericano. Y últimamente hemos visto también cómo estas cosas se están exacerbando. Trump no deja de hablar del muro, Trump no deja de hablar de los migrantes, y hemos visto en fechas recientes varias declaraciones que son preocupantes. Con relación a la ola de persecución a los migrantes, el 10 de junio, Kristi Noem, que es secretaria de Seguridad Interna, acusó a Claudia Sheinbaum de alentar las acciones de protesta violentas que se dieron en Los Ángeles. Sheinbaum alentó la violencia. Oh, wow. Hizo campaña por mí. Yo quiero aclarar que estas acciones de protesta, que en general las protestas que se dieron por las redadas contra los migrantes, fueron pacíficas. Who's got the power? We got the power. What kind of power? People power. Trump, escucha, estamos en la lucha. Trump, escucha, estamos en la lucha. Y sí, efectivamente hubo algunos
momentos, algunos actores donde vimos cosas así agresivas, pero hasta parecían montajes. Había un personaje que llevaba la bandera mexicana, una camiseta de Hamas, la bandera palestina, el rostro cubierto. Hombre, parecía que estaba concentrando todos los íconos que asustan al norteamericano que sigue a Donald Trump, ¿no? Pero Kristi Noem acusó sin una sola prueba, sin un solo sustento, a Claudia Sheinbaum de alentar las protestas violentas en los Estados Unidos. Luego vimos, además, hace no mucho, al abogado de Ovidio Guzmán, siguiendo un poco el relato de los Estados Unidos, ¿no? Diciendo que el gobierno de México está dominado por el narcotráfico, que a los funcionarios les da miedo ir a su chamba porque están aterrados por el narcotráfico, cosa que es totalmente falsa, que podrá ocurrir en algún municipio de algún estado en especial, pero pues obviamente eso no está ocurriendo en México, no puedes decir que eso es lo que ocurre en el país. Y el abogado llegó a insinuar que Claudia Sheinbaum Pardo, Jeffrey Lichtman se llama, ¿no? Y lo declara el 15 de julio, es decir, 10 julio, 15 de julio, va como muy apretado todo este proceso. Este señor, que además fue el defensor del Chapo Guzmán, acusa, y esto es lo más grave, a Claudia Sheinbaum de actuar como el brazo de relaciones públicas del Mayo Zambada. Se echa una retahíla y dice, no, qué barbaridad del gobierno de México, está infiltradísimo por el narco, y prueba de ello es el caso de Genaro García Luna, y omite decir que Genaro García Luna ya no está acá, que esa facción ya no gobierna en nuestro país. Pero si tú revisas, este discurso es totalmente sintónico con lo que plantea el gobierno de Estados Unidos en relación a México. Y luego tienes a la fiscal general de los Estados Unidos, se llama Pam Bondi, que dice que muchos inmigrantes ilegales mexicanos están haciendo el trabajo de los cárteles en las comunidades de Estados Unidos y que están traficando fentanilo. No aporta una sola prueba al respecto. Todos sabemos que la epidemia del fentanilo es derivada de Purdue Pharma, que produjo el Oxycontin, y que eso es lo que produjo la epidemia de fentanilo en México. Desde hace años está documentado que el fentanilo llega más por Canadá que por México, pero llega entonces porque hicieron un mercado los señores de Purdue Pharma, que por supuesto no tienen mayor problema en los Estados Unidos. Pero esto dijo la señora Pam Bondi. Ojo, cuando Kristi Noem, y lo dijo el mismo 15 de julio, va todo ligado, ¿no? El abogado creo que lo dice el 14 de julio, Kristi Noem lo dice el 15 de julio, y ahora vimos precisamente a Trump firmando el tratado de HALT para que combate al fentanilo, donde acusa al régimen mexicano de estar dominado por los cárteles, dice que los funcionarios mexicanos tienen miedo. Es el mismo discurso del abogado de Ovidio Guzmán, ¿no? Que los funcionarios mexicanos tienen miedo de hacer su trabajo, que los cárteles del narcotráfico tienen enorme influencia en nuestro país, en fin. Y todo esto está ligado, entre otras cosas, a la amenaza constante de una intervención. Todo el tiempo están hablando de una intervención. Trump ha hablado de que quiere intervenir en nuestro país y le ha ofrecido varias veces a Claudia Sheinbaum acciones conjuntas con parte del ejército norteamericano para combatir el narco, y Claudia Sheinbaum por supuesto ha dicho que no. Pero lo que cuenta Joan Grillo, que es un periodista norteamericano que trabaja estos temas de narcotráfico, es que en Fort Bliss hay un sector que se está preparando para intervenir en nuestro país. Entonces, el riesgo de una intervención norteamericana en estos momentos de crisis del imperio es real. Sí creo yo que Joan Grillo lo dice, hay dos facciones. Tienes los que sí quieren intervenir y tienes el sector que dice que es absurdo intervenir. El sector que dice que es absurdo intervenir sigue siendo mayoritario. Y yo entiendo que todo lo que está haciendo Claudia Sheinbaum y lo que está haciendo Omar García Harfuch en materia de combate al narcotráfico respalda a ese sector que no quiere la intervención. Pero para que nos demos una idea de cómo funciona esto, de qué tan riesgosa puede ser la intervención, de qué tan cerca estamos de un riesgo de intervención. Yo nada más les quiero recordar que los imperios no necesitan grandes pretextos para intervenir. Les recuerdo que en el siglo XIX, cuando Francia quiso invadir Argelia, pretextó que el bey le había dado un golpe de abanico al embajador y con ese motivo intervinieron. En México tuvimos un caso muy similar cuando Francia quería intervenir en 1861, 1862, cuando llega la escuadra tripartita, Inglaterra, Francia, España, pero resulta que España negocia inmediatamente con México, Inglaterra negocia con México, pero Francia quiere intervenir. Cuando se da ese fenómeno, hay una historia que es muy interesante. En la Ciudad de México se monta una exposición industrial
y el alcalde de la Ciudad de México, que se llama Juan José Vaz, proclama la ley seca. Y en ese momento, en ese contexto, se presenta a la exposición industrial internacional, se presenta borracho como una cuba el embajador de Francia, Dubois de Saligny. Y entonces lo que busca es que lo detengan, ¿no? Y provocar así la intervención francesa. Entonces estamos en esa lógica. Están buscando por cualquier lado pretextos y motivos para ver si pueden intervenir. Incluso vimos que a una compañera ahí de Jalisco que puso un tuit que es imprudente, etc., le quitaron la visa. Imagínate, es una cosa totalmente desproporcionada. Lo que sí es que hay que entender el contexto y entender que en este contexto un tuit puede ser pretexto de intervención por parte de estos señores. Entonces hay que tener cuidado en todo lo que hacemos y hay que entender qué es lo que están haciendo y cómo están operando todos estos personajes. Y detrás de esto lo que estamos viendo es además una batalla narrativa muy importante. Es decir, ¿cuál es el centro o el eje que estructura lo que está haciendo los Estados Unidos? Pues es precisamente el eje de las narrativas. Y la narrativa que han tratado de imponer desde hace ya años es la narrativa de AMLO narcopresidente y de Claudia narcocandidata y ahora Claudio narcopresidenta. Están metidos en esa lógica y no van a cambiar el discurso. En este sentido, pues por supuesto que es muy delicado lo que de repente ocurre en México y lo que pasa de repente con la Cuarta Transformación, cuando empieza a haber acusaciones de vínculos directos de actores de la Cuarta Transformación con el crimen organizado. Ojo, no son vínculos directos con el narcotráfico. Lo que tenemos en el caso de Tabasco con la barredora son vínculos con el huachicol. Entonces quieren ligar toda esa narrativa para armar su discurso de que no, esto es inaceptable, esto no es permisible, necesitamos la intervención norteamericana. Y es increíble que hemos estado viendo de repente a la derecha mexicana haciendo los grandes elogios de Donald Trump y parece ser que es su tablita de salvación. Han puesto toda su esperanza en una intervención extranjera. Eso es un acto de traición y eso por supuesto que es inaceptable. Es muy curioso porque es también una derecha muy disminuida, con muy pocos recursos, con muy pocas posibilidades de acción, pero entonces insisten, por supuesto, en esta narrativa de que estamos ante un narcogobierno y que es un narcogobierno que además para colmo es comunista y tal. Y en este contexto también se da esta pequeña provocación de Alejandra Rojo de la Vega que retira las estatuas del Che y de Fidel de una banca en la colonia Tabacare. La verdad, no me escandaliza que lo haga. Es parte del debate por los símbolos. Es parte del gran debate histórico. Nos hemos peleado nosotros por los nombres de las calles. Nos hemos peleado por quitar estatuas de colonizadores, etcétera. La gente se peleó. Yo recuerdo que tiraron la estatua de Vicente Fox en Boca del Río hace unos años. En San Cristóbal quitaron una estatua de un conquistador. Lo mismo ocurrió en Perú. Últimamente han estado vandalizando en los Estados Unidos y en Inglaterra cuadros y estatuas de esclavistas. Es parte del debate. Este debate de las estatuas y de las culturas y del nombre de las calles es parte del debate, del gran debate por el sentido común, por ver en qué sociedad queremos vivir, ¿no? Cuando se da la Revolución Francesa, incluso había una cereza que se llama Reina Claudia y los revolucionarios le cambiaron el nombre a Ciudadana Claudia. Estas cosas sí son, es decir, es parte de los debates por la historia y por el sentido común. Lo que yo sí creo es que Alejandra Rojo de la Vega está yendo a contrapelo de una cosa que es muy clara. Al final de cuentas, aquí sí vivieron el Che Guevara y Fidel Castro, y aquí sí organizaron en buena medida la Revolución Cubana. Eso es un hecho histórico. Y lo que ella dice es, no estamos orgullosos de eso. Bueno, pues es decir, pero es un hecho histórico. Eso está fuera de debate. Y lo que además resulta muy chistoso es que ella dice, esta estatua fue instalada violando las leyes y resulta que no es cierto, que se siguieron todas las normas y que quien está obrando en contra de la legalidad pues es ella. Entonces es parte de un debate de narrativas que se liga a todos estos procesos globales. La decisión de Alejandra Rojo de la Vega no se puede sacar de su contexto. Ella viene de una reunión con la ultraderecha española que trae precisamente este discurso anticomunista, en fin, ¿no? Es decir, en contra de todos los progresismos en América Latina, en fin, es lo que estamos viendo. En general, los grandes imperios caen arrastrando todo lo que pueden en su camino. Tú nunca vas a ver a un imperio salirse de la escena política de manera civilizada. Se van haciendo destrozos. Y eso es lo que yo me temo que está haciendo Estados Unidos, que está haciendo Washington. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Es un momento en el que tenemos, por supuesto, que reforzar
la construcción del Estado Nacional y tenemos que estar muy pendientes de lo que está haciendo Estados Unidos. No debemos dejar de hablar de Gaza. Tenemos que hablar todo el tiempo del horror que está ocurriendo en Gaza, de la barbarie que implica la intervención de los Estados Unidos en el Oriente Medio. Tenemos que hablar todo el tiempo del racismo y del clasismo de la sociedad norteamericana. Tenemos que hablar todo el tiempo de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de nuestros migrantes, la lucha por un salario justo, por una economía más justa. Eso es lo que tenemos que poner siempre en el centro del debate. Entonces, yo creo que vienen tiempos complicados. Voy a decir una barbaridad, pero Trump va a acabar siendo el enterrador del imperio norteamericano, parece, o por lo menos el que va a iniciar con el entierro del imperio norteamericano. Parece ser un gran aliado de los enemigos de Estados Unidos. Al ser tan absolutamente imprevisible, al ser tan errático en sus decisiones, ¿sí? Está acelerando el proceso de descomposición del imperio. Todo lo que está haciendo de los aranceles, con los aranceles, está afectando a la economía norteamericana más que a la de los otros países. Todo lo que está haciendo con los migrantes está afectando más a su propia economía que a los mexicanos. Además, ha despertado un movimiento en contra que es muy fuerte. Y hay una cosa que yo quiero subrayar. Trump no desecha la posibilidad de una intervención en México, pero yo estoy convencido de que sus asesores le dicen que no lo haga. Entonces, ¿cómo se le ocurre? Estados Unidos siempre ha intervenido lejos de su frontera, pero la otra cosa es cómo se le ocurre intervenir en un país que tiene 13 millones de migrantes de primera generación en su propio territorio. Es un disparate, es una apuesta muy, muy arriesgada. Y son como 40 o 50 millones de mexicanos de segunda y tercera generación. Es una locura. ¿Y cómo se le ocurre, además, que vas a intervenir a tu primer socio comercial? Es un disparate. El problema es que está oscilando entre las dos cosas. Yo creo que el sentido común le dice a todo el ejército norteamericano, el status quo norteamericano, no hagas eso. Pero yo sí creo que Donald Trump en una de esas sí está tentado para hacer una barbaridad. Sí está fracturada la dirección de Estados Unidos en todo este proceso. Y eso es muy peligroso. Por supuesto que entiendo la división de poderes. Yo tengo el poder, los demás se friegan. Y hay una cosa que hay, y es el hecho de que el personaje está marcado por problemas éticos muy serios. En primer lugar, es un criminal convicto que llegó a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Es el único caso que yo recuerdo de la historia norteamericana. Y la otra cosa es que cuando se pelea con Elon Musk pone el dedo en la llaga y dice, pues este señor estaba metido en las listas de Epstein. El tema de las listas de Epstein fue parte de la campaña de Donald Trump. Y Elon Musk lo señala como un pedófilo que estaba ligado a las listas de Epstein. Y eso ahorita está incluso fracturando a su propia base electoral. Y es un mega escándalo en todo ese país. En todos los rincones de la Unión Americana, eso es un escándalo. Entonces, híjole, yo sí creo que para desviar ese escándalo va a usar a México y lo que pueda, ¿no? Por eso nos acusa de narcotraficantes, es decir, está tratando de desviar la atención. Pero yo creo que no lo va a lograr. Está metido en un problema muy serio. Y el problema que nosotros tenemos es que para nosotros, que Trump esté metido en este follón, también nos implica un costo muy alto. Y es lo que tenemos que revisar.